Agradecemos al diputado José Luis Porcel, que ya está al otro lado del Zoom. Le agradezco mucho, diputado, por este contacto. Veíamos cuáles han sido las reacciones luego de este anuncio de la devolución, que recién va a comenzar, entendiendo que a las 9 abren los bancos, entonces nadie todavía ha sacado sus $1000, pero que ya se ha anunciado algunas repercusiones, como el hecho de que la cotización está bajando, la cotización del dólar respecto al día de ayer. ¿Cómo ve esta situación y esta repercusión que ya hay respecto a lo que se ha anunciado? Bienvenido. Buenos días, César, un gusto estar en el programa. Bueno, esta es una muy buena señal para la economía porque de alguna manera le va a dar confianza a la ciudadanía. Y eso es bueno porque estábamos viendo una situación de incertidumbre, de zozobra, sobre todo con las políticas pasivas de parte del anterior gobierno del MAS. Y esto, bueno, no es otra cosa que darle más confianza a la ciudadanía para que volvamos a depositar y retirar nuestros dólares cuando veamos conveniente. Ahora, el Banco Central está destinando 48 millones de dólares, más o menos para 770,000 personas. Esto significa una inyección de dólares al sistema financiero privado de unos 700 millones de dólares, más o menos. Y esto, de alguna manera, puede contribuir a dinamizar la economía. Sin embargo, también no deja de tener un tinte político y marketingista en esto. ¿Por qué digo esto? Porque estos 48 millones de dólares que está destinando el Banco Central, entregando a las entidades de intermediación financiera, representan solamente el 1,5% de nuestras reservas internacionales netas al 31 de diciembre. Eso no es muy significativo. Pero con relación a la liquidez que tiene el Banco Central, que es lo más importante, la cantidad de divisas que dispone, representa casi el 10%. O sea, el Banco Central en este momento tiene alrededor de 505 millones de dólares, lo tenía de libre disponibilidad. Ahora debe subir un poco más en estos días pasados. Estoy hablando del dato al 31 de diciembre. Entonces, esto también tiene un efecto político que el gobierno lo está capitalizando. Pero en el área económica es una buena noticia porque está devolviéndole la confianza al ciudadano. Y esto también implica que los bancos privados, las entidades de intermediación financiera, también recuperan esa confianza porque estaban amarrados, no dependía de ellos, dependía absolutamente de las decisiones del gobierno. Y también quiero hacer énfasis aquí para concluir esta parte, un poco la pasividad que tenía la ASFI con relación a los sujetos de crédito que tenían sus dólares en los diferentes bancos. No ha sido una entidad que de alguna manera habría contribuido a que en algunos casos los bancos les devuelvan sus recursos. Los bancos estaban amarrados porque no tenían dólares, no tenían disponibilidad. Sin embargo, la ASFI, que debía velar, en la mayoría de los casos, más por los ciudadanos o por los clientes de bancos, ha hecho un poco oídos sordos porque estaba más sometida a las decisiones del Poder Ejecutivo. Bueno, esto es lo que más o menos pasó y esperamos que este proceso de devolución de divisas, porque hasta los que tienen hasta $1000, los que tienen más allá de $1000, según lo que tengo entendido, se va a tratar de solucionar en el transcurso de los próximos meses. Diputado, lo que se había dicho es que en 6 meses se iba a comenzar con esta reactivación de la economía y la devolución de estos fondos de la gente que ahorraba. Se adelantaron, estamos llegando al tercer mes de la gestión de Rodrigo Paz y ha comenzado a devolverse. En medio de esto están estos más de 4.000 millones que supuestamente van a ingresar con las gestiones que ha hecho el presidente. ¿Tiene esto que ver y cómo repercutirá en la economía de la gente en el mercado, en la calle, diputado? No, en gran medida esto se debe a una operación financiera tipo empresarial que ha hecho el gobierno. Recordemos que al retirar la subvención se ha ahorrado más o menos 3.000 millones de dólares, redondeando.
Y al subir el precio de los combustibles, le significa un ingreso, más o menos en dólares también, de algo más de 2.300 millones de dólares, porque subió el precio del combustible para los ciudadanos. Entonces tiene más recursos, que convertirse en dólares significa algo de unos 2.300 más o menos. Está destinando alrededor de 1.000, 1.200, tal vez 1.300 para los bonos. Está previsto también que está empezando a pagar para el incremento al salario mínimo nacional, pero en el fondo es un buen negocio para el gobierno. Reduce su déficit fiscal para lo que está previsto para este año, ya no va a tener esa salida neta de la subvención, que son 3.000 millones de dólares más o menos, y al mismo tiempo le ingresan unos recursos adicionales por el incremento en el precio de los combustibles, que eso le va a significar también, le va a contribuir a reducir el déficit fiscal. Entonces, reitero, es una operación financiera al estilo privado que lo ha hecho el gobierno, que está muy bien, pero es necesario enfatizar en los puntos que recién mencioné. Ahora, en este tema del déficit fiscal, diputado, se ha hablado muchísimo de la reducción de este ítem en toda la campaña, y no solamente en la campaña de Rodrigo Paz, sino de varios de los candidatos. En ese entendido, se hablaba también de una reducción del personal que tiene el gobierno nacional. Los funcionarios son muchos para el aparato que se maneja. Y además, a alguien se le ocurrió que ustedes en la Asamblea deberían ganar menos. ¿Cómo funciona esto, diputado? Bueno, en realidad los recursos que está comprometiendo el BID, que son más o menos 4.500 millones de dólares, no son, primero, de libre disponibilidad. Segundo, no son de desembolso inmediato. Tienen que presentarse los proyectos de ley para las inversiones previstas y todo tiene que pasar por el Congreso. Ese es un proceso que normalmente no es corto, puede demorar muchísimo porque en el Congreso llegará la solicitud y pasa a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, puede pasar a la Cámara de Diputados, puede pasar a la Cámara de Senadores, puede pasar a la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores, y eso lleva un tiempo considerable, no es inmediato. Sin embargo, bueno, esto también es una buena señal porque otros organismos internacionales también pueden contribuir a darle el apoyo a Bolivia. Y de hecho lo está dando, está demostrando que en Davos ha sucedido lo mismo. Con relación a tanto comentario que hice, es la primera vez que va a hacer un comentario respecto de la reducción de las dietas o de los salarios de los asambleístas, un diputado dijo eso. ¿Qué es lo que busca senador? ¿Qué es lo que busca este senador en el fondo? No que disminuya el salario de los asambleístas en general, sino que aumente el suyo, porque es suplente y gana alrededor de 6.000 y dice, todos debemos ganar 10.000. ¿Qué está buscando? Que le aumenten a él, ¿no es verdad? O sea, no seamos tan falsos. Segundo, si este senador tiene tanta precisión en los números, sería interesante que él haga un presupuesto para los diputados. En mi opinión, los diputados de La Paz no deben ganar casi nada porque viven ahí, o muy poco lo que tienen que gastar en transporte nada más, y algunos, si tienen el privilegio de tener movilidad de la Asamblea, no gastan nada en eso. Los que estamos del interior tenemos que incurrir gastos de vivienda en La Paz, servicio de internet, agua, alimentación, etcétera. Es mi caso, ¿no? Como en muchos casos de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Potosí, de Pando, Beni. Los únicos, entre comillas, que no tendrían este tipo de gastos son los de la ciudad de La Paz, ni siquiera los de las provincias. Entonces, si es tan hábil para los números, senador, es interesante que haga una propuesta y nos haga una escala de costos para cada una de las regiones. O sea, no se puede ser tan demagógico en esto porque no es coherente. Y creo que este análisis va a ser de muchísimo debate en la Asamblea. Por otro lado, escuchar que se haga un referendo. El país no tiene plata para hacer un referendo de esto, más me parece totalmente absurdo. Y si él está convencido que no hacemos nada, entonces, ¿por qué postuló? No debe renunciar y punto, ¿no? Y yo creo que no hay que darle mucha vuelta a esto, porque hay cosas mucho más importantes relacionadas con la economía, relacionadas con la inflación, relacionadas con el nivel de empleo, relacionadas con la informalidad, con la corrupción. En fin, el abanico de problemas que tiene el país es tan grande que en este momento, en mi opinión, creo que le damos mucha importancia a cosas que no tienen sustento. O sea,
¿qué busca este señor en el fondo? Que le incrementen el sueldo. Pues debe ser más claro, debe decir a los suplentes que nos aumenten el sueldo y que les bajen un poco el sueldo a los titulares y punto. Ahora, para terminar, diputado, yo le hago una consulta. Ya han pasado 3 meses, han habido acciones que ha tomado el gobierno, han habido otras que ha tenido que retroceder. Este tema de las divisas que se van a reinsertar, entendiendo que van a ir a sacar sus ahorros para reinvertirlos. ¿Cómo ve durante estos 3 meses este movimiento económico que, según el gobierno, está buscando salvar de la crisis económica al país, pero que ha tenido algunos efectos? El hecho de que suba la gasolina ha hecho que también haya gente que por ahí ya no le alcance lo que ganaba y está pidiendo aumentos. Hay un debate sobre el aumento al haber básico que seguramente hasta mayo va a tener que solucionarse. ¿Cómo está viendo este movimiento en los 3 meses de gobierno de Paz? Las medidas que tomó el gobierno con los decretos, especialmente con el 5503, no han sido nada buenas y el gobierno ha perdido muchísima credibilidad con eso. ¿Por qué digo? Porque ese decreto en el fondo estaba pretendiendo hacer a un lado a la Asamblea Legislativa, que no era necesario, debía cerrar en las circunstancias, el decreto debía decir, además se cierra la Asamblea y punto. Segundo, estaba dándole un cheque en blanco al Banco Central de Bolivia para que se preste ilimitadamente recursos, nuevamente obviando las atribuciones y competencias que tiene la Asamblea. Lamentablemente tuvo que retroceder, y en ese afán de retroceder, a mí me llamó la atención muchísimo que el presidente haya dicho, ahora sí vamos a hacer un decreto en serio. O sea, que estaba jugando con el país, es decir, el 5503 estaba mal, ahora sí vamos a hacer uno bueno. No podemos, esto no es la prueba de error o acierto, no es caro o seco para hacer qué probabilidades tenemos cuando lanzamos la moneda, tenemos que ser más serios. Por otro lado, los decretos emitidos hasta ahora son solamente parchecitos en la economía. Se necesita una cirugía, y la cirugía pasa porque tiene que presentar proyectos de ley que estén relacionados con el cambio estructural en el país. Y lo voy a mencionar brevemente. Una nueva ley de inversiones, que es totalmente necesaria. Seriedad en la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos. ¿A partir de qué? A partir de tener la certificación de nuestras reservas, que no las conocemos o no las tenemos los bolivianos desde el 2018. Una política seria de fomento a la producción, industrialización y exportación, porque la principal fuente de divisas debe ser las exportaciones, que tienen que ser siempre mayores que las importaciones, y no necesariamente acudir a financiamiento externo, porque eso aumenta la deuda externa. Si bien en este momento el país lo necesita, es necesario, pero no debe ser permanente. César lo voy a verificar más o menos como una persona que está totalmente delicada en el hospital y necesita transfusión de sangre, es lo que necesita el país, transfusión de sangre, $. Una vez que se recupere el paciente, no puede vivir eternamente con transfusiones, ¿verdad? Necesitará alimentarse, trabajar, hacer ejercicios, etc. Es lo que sucede en la economía. Esa transfusión de $, ya lo está recibiendo, está muy bien, pero o lo va a recibir con los 4.500 millones de $, o tal vez con lo que le dé la CAF. Pero más allá del país, el país tiene que hacer cambios estructurales. Dentro de los que mencioné, y sin lugar a dudas, la lucha contra la corrupción, que tiene que acabarse ese proceso de corrupción que es lacerante para el país, es un mal ejemplo, y por supuesto que hay muchos más relacionados con la salud, con la reforma educativa, en fin, la infraestructura de servicios, hay muchísimo por hacer, el abanico de problemas es muy grande, y eso se tiene que solucionar con nuevas leyes, no solamente con decretos que son parchecitos coyunturales. Disculpe, le voy a hacer una pregunta más respecto a justamente a estos cambios que se tienen que dar y esta promesa del presidente Paz del 50-50. ¿No le parece que se adelantó demasiado al decir que al día siguiente iba a ser el 50-50, teniendo en cuenta que las regiones también necesitan recursos para poder también generar más recursos? César, en campaña se dijeron muchas cosas que no se están cumpliendo ahora. Ahora el gobierno dijo que el 50-50 puede consolidarse a la finalización de su mandato.
Este tipo de errores no pueden cometerse a estas alturas de la vida, cuando el país ya tiene un alto nivel de comunicación por los servicios que tenemos, no puede dar. Sin embargo, el 50-50 también tiene que ver muchísimo con el pacto fiscal que no se cumplió desde el 2012. Recordemos que este pacto fiscal implica la redistribución de la coparticipación tributaria. De cada 100 bolivianos, 75 se queda con el Estado, 20 se asigna a los municipios y 5 a las universidades. ¿Cuál era la propuesta que hicimos? Yo fui parte del 2012 del pacto fiscal y solamente 2 departamentos hicimos propuesta de pacto fiscal, Santa Cruz y Tarija. Se rebaja la coparticipación tributaria en manos del Estado al 50%. Y el 50% que sea la redistribución en mayor proporción a las universidades, a los municipios y también a las gobernaciones. ¿Por qué? Porque las universidades, todas las universidades públicas del país tienen crecimiento vegetativo, por lo tanto necesitan más recursos. Todos los municipios del país crece la población vegetativa, por efecto de migración, por efecto de crecimiento natural. Por lo tanto, se necesitan más recursos para atender las necesidades de infraestructura, servicios, etc. Y es muy fácil verificar eso, César, en cualquier población que usted vaya y pregunte cómo era hace 5 años, cómo es ahora, sin necesidad de hacer un censo. Uno dice, a ver, ¿cuántos mercaditos hay? ¿Cuántas tiendas hay? ¿Cuántos supermercados hay? ¿Cuántas líneas de transporte hay? ¿A qué lugares? Ahí nos damos cuenta que la población casi de todas las ciudades y de todas las ciudades grandes e intermedias ha crecido. Entonces, eso implica el pacto fiscal. Esa es una propuesta que está latente. El 50-50 puede ser una propuesta del gobierno. Las regiones estamos pensando seriamente en que necesitamos nosotros el pacto fiscal porque serán recursos más frescos. El temor es que con el 50-50 nos asignen recursos, pero al mismo tiempo, detrásito de eso, en letra chica, nos asignen más competencias para quedar más pobres. Entonces, ya no estamos en épocas en que nos van a ocultar la verdad y por lo tanto, esto también tiene mucho que ver con el trabajo que tiene que hacerse en la Asamblea. Diputado, le agradezco muchísimo por este tiempo. César, un placer. Hasta cualquier momento, un abrazo. Que esté bien. Muchísimas gracias.